El dinero y el ciclo económico por Gottfried Haberle sección 1. Si hablo del ciclo económico durante esta conferencia, no pienso solo o principalmente en los terremotos financieros y económicos que hemos experimentado durante los últimos años en todo el mundo. Tal vez sería más interesante hablar de estos dramáticos eventos de especulación, préstamos hipotecarios, colapso de la bolsa de valores, quiebras al por mayor, pánicos, crisis financieras agudas de tipo externo o interno, drenajes de oro y las repercusiones económicas y políticas de todo esto. Sin embargo, resistiré la tentación de hacer dramático lo que tengo que decir y, en cambio, trataré de llegar a los movimientos económicos más fundamentales que subyacen a esos fenómenos conspicuos que he indicado. Para una comprensión completa del ciclo económico es absolutamente indispensable distinguir entre un movimiento primario y fundamental y un movimiento secundario y accidental. La apariencia fundamental del ciclo económico es un movimiento ondulatorio de la actividad empresarial, si se me permite utilizar por el momento esta expresión bastante vaga. El desarrollo de nuestra vida económica moderna no es un crecimiento uniforme y continuo. Se interrumpe no solo por perturbaciones externas como guerras y catástrofes similares, sino que muestra una discontinuidad inherente. Los periodos de progreso rápido son seguidos por periodos de estancamiento. La atención de los economistas fue captada en primer lugar por esos fenómenos secundarios y accidentales, fallas evidentes y pánicos financieros. Trataron de explicarlos en términos de accidentes individuales, errores y especulaciones equivocadas de los líderes de los bancos y empresas comerciales que estaban, principalmente involucrados. Pero la recurrencia regular de estos accidentes durante el siglo XIX hizo comprender a los economistas que no tenían accidentes aislados antes que ellos, sino síntomas de una enfermedad grave que afecta a todo el cuerpo económico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo una marcada tendencia a que estas perturbaciones se volvieran más leves, especialmente aquellos eventos conspicuos, averías, quiebras y pánicos se hicieron menos numerosos, e incluso hubo ciclos económicos de los que estuvieron completamente ausentes. Antes de la guerra, la creencia general de los economistas era que esta tendencia persistiría y que las crisis y los pánicos tan dramáticos como los que había presenciado el siglo XIX pertenecían definitivamente al pasado. Ahora, la depresión actual muestra que nos regocijamos demasiado apresuradamente, que aún no nos hemos librado del flagelo del sistema capitalista. Sin embargo, se puede y se debe aprender mucho de la experiencia del pasado. Si queremos una visión más profunda del mecanismo interno de nuestro sistema capitalista, que hace que sus movimientos sean cíclicos, debemos tratar de explicar el fenómeno fundamental, abstrayéndonos de estos eventos accidentales que pueden estar ausentes o presentes. Si ignoramos estos fenómenos secundarios, el ciclo económico se presenta como un vaivén periódico de la actividad comercial general, o para decirlo ahora de una forma más precisa, del volumen de producción. El crecimiento secular de la producción no muestra una tendencia continua e ininterrumpida al alza, sino un movimiento ondulatorio en torno a su aumento anual promedio. No importa mucho si las oscilaciones a la baja de estas oleadas de negocio se caracterizan por una caída absoluta del volumen de producción o simplemente por una disminución de la tasa de crecimiento. En esta conferencia, no me interesan los ingeniosos dispositivos que los estadísticos han inventado para aislar los movimientos cíclicos de otros movimientos periódicos o erráticos sobre los que se superponen o que se superponen a ellos. Asumo primero que tenemos algo así como un ciclo económico que no es idéntico a los movimientos estacionales, dentro del año y las perturbaciones irregulares erráticas causadas por guerras, periodos de inflación gubernamental y similares. Es necesario afirmar esto porque incluso se ha dudado de la existencia del fenómeno en consideración. En segundo lugar, supongo que hemos sido capaces de aislar estadísticamente este movimiento. Nuestra principal preocupación será la explicación de este movimiento y especialmente el papel del dinero en el sentido más amplio del término, incluido el crédito y el dinero bancario. Sección 2. Apenas hay una explicación del ciclo económico. Dudo un poco en decir teoría del ciclo económico porque muchas personas han desarrollado un cierto prejuicio contra este término en el que el factor monetario no juega un papel muy decisivo. La siguiente consideración muestra que esto debe ser necesariamente así. Aún abstrayéndonos de los fenómenos accesorios mencionados anteriormente, uno de los síntomas externos más destacados del ciclo económico es el aumento de los precios durante la prosperidad y la caída de los precios durante la depresión.
Por otro lado, hay un aumento del volumen de producción durante la oscilación ascendente y una disminución durante la oscilación descendente. Pero no solo se producen y venden más productos básicos, sino que también en otras ramas de la economía hay un aumento en las transacciones, por ejemplo, en la bolsa de valores. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que hay un aumento considerable del volumen de pagos durante la oscilación ascendente del ciclo y una disminución clara de este volumen durante la depresión. Ahora, está claro que para manejar este mayor volumen de pagos es necesario un aumento de los medios de pago. Medio de pago en el sentido más amplio del término. Debe suceder una de las siguientes cosas. A un aumento del oro y del dinero de curso legal B. Un aumento de los billetes de banco C. Un aumento de los depósitos bancarios y los créditos bancarios D. Un aumento de la circulación de cheques, billetes y otros medios de pago que sustituyen regular u ocasionalmente al dinero ordinario. E. Un aumento de la velocidad de circulación de uno o todos estos medios de pago. No pretendo que esta enumeración sea exhaustiva o bastante sistemática. Es en gran parte una cuestión de conveniencia terminológica, ya que a uno le gusta expresarse. Un escritor prefiere llamar a los depósitos bancarios, en los que se pueden girar cheques, dinero, dinero bancario, dinero de crédito. Otros escritores restringen el término dinero al dinero de curso legal y hablan de los depósitos bancarios como un medio para ahorrar dinero o para hacerlo más eficiente en la realización de pagos al aumentar su velocidad de circulación. Aún otros tienen aversión al término velocidad de circulación y prefieren hablar de cambios en la necesidad de dinero y medios de pago. Sin profundizar en estos detalles técnicos, espero que esté claro que debe producirse de una forma u otra durante la oscilación ascendente del ciclo una expansión de los medios de pago y, durante la oscilación descendente, una contracción correspondiente. Ninguna teoría seria, ninguna explicación del ciclo puede permitirse pasar por alto, ignorar o negar este hecho. Las diferencias solo pueden surgir con respecto a la forma particular en que tiene lugar la expansión, ya sea principalmente un aumento en la cantidad de dinero de crédito o dinero de curso legal u oro, o solo de la velocidad de circulación de uno de estos, y B en cuanto a la secuencia causal. En cuanto a la relación causal, en términos generales, dos posibilidades parecen estar abiertas. Se podría suponer que el impulso proviene del lado del dinero, que la circulación se expande por una acción deliberada de los bancos u otra autoridad monetaria, y que esto pone en marcha toda la cadena de eventos. O dos, se puede tener la opinión de que las autoridades monetarias asumen un papel pasivo, que la iniciativa proviene del lado de las mercancías, que los cambios en la demanda de ciertas mercancías, los cambios en la estructura de la producción, las invenciones y mejoras, los grandes cultivos o las fuerzas psicológicas, una ola de optimismo y pesimismo, que uno de estos fenómenos y sus repercusiones provocan un aumento o una disminución del volumen de producción, y que esto a su vez atrae a la circulación una mayor cantidad de medios de pago. El mayor flujo de bienes induce un mayor flujo de dinero. Las teorías del primer grupo, que sostienen que la causa activa del ciclo se encuentra en el lado del dinero, pueden llamarse teorías monetarias del ciclo económico. En un sentido más amplio, sin embargo, podemos incluir en el grupo de teóricos monetarios también a todos aquellos que admiten que el impulso también podría provenir del lado de las mercancías, pero sostienen que una política apropiada de las autoridades monetarias, una regulación efectiva y elástica del volumen del medio circulante, puede prevenir cualquier perturbación grave. Como todos saben, el criterio recomendado con mayor frecuencia para dicha política es la estabilización del nivel de precios en uno u otro de los muchos significados de este término ambiguo. Todos estarán de acuerdo en que es imposible discutir este problema exhaustivamente en una hora. Así que me limitaré a señalar las insuficiencias de este tipo de teoría monetaria y de sus recomendaciones para el remedio del ciclo económico, que se centran en los cambios en el nivel de precios. Trataré entonces de indicar una teoría monetaria más refinada del ciclo, que se ha desarrollado en los últimos años, aunque no es tan conocida en este país como merece. Esta teoría refinada parece explicar algunas características del ciclo, especialmente del último, que no son del todo compatibles con la forma más cruda del enfoque monetario, que identifica las influencias monetarias con los cambios en el nivel general de precios. La teoría monetaria tradicional, representada por escritores tan conocidos como el economista sueco profesor Cassel y el señor Hartrey del Tesoro inglés, considera la oscilación ascendente y descendente del ciclo económico como una réplica de una simple inflación o deflación gubernamental. Sin duda, es, por regla general, una forma mucho más leve de inflación o deflación,
pero en la raíz es exactamente la misma. El señor Hartree lo afirma de manera bastante intransigente en su famoso dicho: el ciclo comercial es un fenómeno puramente monetario y, en principio, es el mismo que la inflación durante la guerra y la deflación, es decir, la reducción de la cantidad de medio circulante, que fue emprendida deliberadamente por ciertos gobiernos para acercarse o restaurar la paridad de posguerra de sus monedas. Hartree reconoce y subraya, por supuesto, la diferencia de grado entre los dos tipos de inflación y deflación. A saber, que la expansión y contracción en el curso del ciclo económico se produce principalmente por un desajuste de la tasa de descuento, que no es la forma en que se produce una inflación gubernamental. Hoy en día es una doctrina casi generalmente aceptada que una reducción de la tasa de descuento por parte del sistema bancario, especialmente por parte de los bancos centrales, induce a las personas a endeudarse más, de modo que la cantidad del medio circulante aumenta y los precios aumentan. Un aumento de la tasa de descuento tiene el efecto contrario, tiende a deprimir los precios, o si estuvieran subiendo, a interrumpir el movimiento ascendente. Sé, por supuesto, que la declaración de reserva necesita algunas salvedades. Sin embargo, confío en que, ante un público tan competente, baste decir que esto es literalmente cierto solo si la influencia del cambio en la tasa de descuento no se compensa con ninguna otra fuerza que cambie la disposición de los empresarios a pedir prestado. Pero dadas todas estas otras circunstancias, es decir, ceteris paribus, un cambio en la tasa de descuento tendrá el efecto indicado en los precios. En cualquier situación dada, hay una tasa que mantiene constante el nivel de precios. Si la tasa se fuerza por debajo de esta tasa de equilibrio, los precios tienden a subir. Si la tasa se eleva por encima de la tasa de equilibrio, los precios tienden a caer. Ahora, según el señor Hartree, hay una tendencia en nuestro sistema bancario a mantener la tasa de interés demasiado baja durante una oscilación ascendente del ciclo. Entonces los precios suben, obtenemos una inflación crediticia y, tarde o temprano, los bancos se ven obligados a tomar medidas para proteger sus reservas. Aumentan la tasa y provocan la crisis y la depresión. No hay tiempo aquí para entrar en detalles, para discutir la ingeniosa explicación que el Sr. Hartree ofrece para el hecho de que los bancos siempre van demasiado lejos, que oscilan como un péndulo de un extremo al otro y no se detienen en la tasa de equilibrio. La razón que el señor Hartree da para esto es diferente de la que el profesor Irving Fisher y otros escritores de este grupo tienen para ofrecer. Lo que todos tienen en común es que los factores perturbadores actúan a través de cambios en el nivel de precios. Es a través de los cambios en el nivel de precios que la expansión y la contracción del crédito y el dinero actúan sobre el sistema económico, y todos creen que la estabilidad del nivel de precios es el criterio suficiente para una regulación racional del crédito. Si fuera posible mantener estable el nivel de precios, la prosperidad nunca sería seguida por la depresión. Si se permite que el nivel de precios aumente y se produzca la reacción inevitable, sería posible poner fin a la depresión y restablecer el equilibrio si se pudiera detener la caída de los precios. Permítanme ahora indicar brevemente por qué esta explicación me parece insuficiente. O, para decirlo en otras palabras, trataré de demostrar que el nivel de precios es a menudo una guía engañosa de la política monetaria y que su estabilidad no es una salvaguardia suficiente contra las crisis y las depresiones, porque ve la expansión del crédito tiene una influencia mucho más profunda y fundamental en toda la economía, especialmente en la estructura de la producción, que la que se expresa en el mero cambio del nivel de precios. El principal defecto de estas teorías es que no distinguen entre una caída de los precios debida a una contracción real del medio circulante y una caída de los precios causada por una reducción de los costes como consecuencia de invenciones y mejoras tecnológicas. Sin embargo, debo mencionar que esta crítica en particular no se aplica al señor Hartree, que mediante una interpretación peculiar del término nivel de precios reconoce esta distinción, aunque no parece sacar las conclusiones necesarias. Es cierto que si hay una disminución absoluta de la cantidad de dinero, la demanda caerá, los precios tendrán que bajar y el resultado será una depresión grave. Las condiciones normales volverán solo después de que se hayan reducido todos los precios, incluidos los precios de los factores de producción, especialmente los salarios. Este puede ser un proceso largo y doloroso, porque algunos precios, por ejemplo, los salarios, son rígidos y algunos precios y deudas se fijan definitivamente durante mucho tiempo y no se pueden alterar en absoluto. De esto, sin embargo, no se deduce que lo mismo sea cierto si los precios caen debido a una disminución de los costos. Ahora se acepta generalmente que el periodo anterior a la presente invención se caracterizó por el hecho de que muchas mejoras tecnológicas, especialmente en la producción de materias primas y productos agrícolas, pero también en el campo de la fabricación, tuvieron lugar a gran escala.
Lo natural en tal situación sería que los precios cayeran gradualmente, y aparentemente tal caída de precios no puede tener la misma mala consecuencia que una caída de precios, provocada por una disminución de la cantidad de dinero. Podríamos hablar quizás de una deflación relativa de la cantidad de dinero en relación con el flujo de mercancías, en oposición a una deflación absoluta. Especialmente aquellos escritores que enfatizan la escasez de oro como causa de la depresión actual son culpables de pasar por alto la diferencia radical entre una deflación absoluta y una relativa. Una escasez de oro solo podría resultar en una deflación relativa, que nunca podría tener resultados tan desastrosos como la depresión actual, de una manera más indirecta en la que la pequeñez de la producción anual de oro tiene quizás que ver. No me atrevo a decir que es la causa de la agudeza de la depresión actual y la vehemencia de la caída de los precios. Lo diré más adelante. Ahora, como ya he dicho, durante los años 1924 a 1927 y 1928, experimentamos un crecimiento sin precedentes del volumen de producción. Los precios de las materias primas, por otro lado, medidos por el índice de precios al por mayor, se mantuvieron bastante estables, como todos saben. De esto se deduce, y las investigaciones estadísticas directas lo han verificado, que se había aumentado el volumen del medio circulante. Podríamos decir que hubo una inflación relativa, es decir, una expansión de los medios de pago, que no resultó en un aumento de los precios de los productos básicos, porque fue lo suficientemente grande como para compensar el efecto de un aumento paralelo del volumen de producción. Ahora hay una presunción obvia de que fue precisamente esta inflación relativa la que provocó todos los problemas. Si esto fuera así, y me parece que es muy probable, sería evidente que el nivel de precios es una guía engañosa para la política monetaria y que existen influencias monetarias en el sistema económico que no encuentran una expresión adecuada en un cambio del nivel de precios, al menos medido por el índice de precios al por mayor. Y de hecho, hay influencias de gran alcance de ciertos cambios monetarios en el sistema económico. Pueden expresarse en un cambio del nivel de precios o no, que la explicación monetaria tradicional ha pasado por alto por completo, aunque los síntomas externos de esta influencia han sido bien reconocidos pero interpretados de manera diferente por ciertas teorías no monetarias y estudios descriptivos del ciclo económico. Sección 4. Estos cambios que tengo en mente, y ahora trataré de analizar, son cambios de lo que llamaré la estructura vertical de la producción, provocados por cambios en la oferta de crédito para fines productivos. Si tenemos que analizar un sistema económico, podemos hacer una sección transversal horizontal o vertical a través de él. Una sección transversal horizontal exhibiría diferentes ramas o líneas de industria diferenciadas por los bienes de consumo que son el resultado final de estas diferentes ramas. Allí, tenemos la industria alimentaria, incluida la agricultura, la industria de la confección, la industria del espectáculo, etc. Las industrias que producen bienes de los productores, por ejemplo, la siderurgia, pertenecen simultáneamente a diferentes ramas en este sentido horizontal, porque el hierro y el acero se utilizan en la producción de muchos o de todos los bienes de consumo. La vieja afirmación de que una sobreproducción general es impensable, de que nunca podemos tener demasiado de todos los bienes porque las necesidades humanas son insaciables, pero que pueden desarrollarse graves desproporcionalidades como consecuencia de una sobreproducción parcial. Esta afirmación se relaciona principalmente con la estructura horizontal de la producción. La desproporción en este sentido significa que, por una razón u otra, se ha perturbado la proporción apropiada de recursos productivos dedicados a diferentes ramas de la industria, que, por ejemplo, la industria del automóvil está sobredesarrollada, que se ha invertido más capital y mano de obra en esta industria de lo que justifica la demanda comparativa del producto de esta industria y de otros productos industriales. Espero que ahora quede bastante claro lo que quiero decir con estructura horizontal y desproporciones horizontales de la producción. Por otro lado, hacemos una sección transversal vertical a través de un sistema económico si seguimos cada bien terminado listo para el consumo a través de las diferentes fases de producción y notamos cuántas etapas tiene que pasar un bien, en particular antes de llegar al consumidor final. Tome, por ejemplo, un par de zapatos y trace su árbol genealógico económico. Nuestro camino nos lleva desde el minorista a través del comerciante mayorista hasta la fábrica de calzado. Y tomando uno de los diferentes hilos que se unen en este punto, digamos una máquina de coser utilizada para la fabricación de zapatos, nos llevan a la industria de la máquina, la planta de acero y, finalmente, a la mina de carbón y hierro. Si seguimos otro hilo, nos lleva a la granja que crió el ganado del que se tomó el cuero.
Y además, hay muchas etapas intermedias interpoladas entre estas fases principales del proceso productivo, a saber, los diversos servicios de transporte. Todo bien tiene que pasar por muchas etapas sucesivas de preparación antes de que se apliquen los toques finales y, finalmente, llegue al consumidor final. Se necesita un tiempo considerable para seguir una pieza en particular a través de todo este proceso, desde la fuente de esta corriente hasta la boca donde fluye y desaparece en el mar sin fondo del consumo. Pero cuando se completa todo el proceso y cada una de las etapas sucesivas está debidamente equipada con capital fijo y circulante, podemos esperar un flujo continuo de bienes de consumo. Ahora, en el equipo de estas etapas sucesivas de producción, se encarna el capital social de un país, que se ha acumulado durante siglos. La cantidad de capital acumulado es una medida de la longitud de la corriente. En un país rico, la corriente es muy larga y los bienes tienen que pasar por muchas etapas antes de llegar al consumidor. En un país pobre, esta corriente es mucho más corta y el volumen de producción es correspondientemente menor. Si durante un periodo de progreso económico se acumula e invierte capital, se agregan nuevas etapas de producción o, en el lenguaje técnico económico, se alarga el proceso de producción. Se vuelve más rotonda. Si se compara la forma en que producimos hoy con los métodos de nuestros padres, o el proceso productivo de un país rico con el de un país pobre, se pueden encontrar innumerables ejemplos. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el ciclo económico? Ahora, cuando hablé de la estructura vertical de la producción y de la influencia de las fuerzas monetarias sobre ella, pensé en un alargamiento y un acortamiento del proceso productivo. Obviamente, así como debe haber una cierta proporción entre las diferentes ramas horizontales de la industria, también debe haber una cierta relación de los recursos productivos, el trabajo y el capital, que se dedican a las etapas superior e inferior de la producción, respectivamente, a la producción actual de bienes de consumo por medio del aparato productivo existente y al aumento de este aparato para la mayor producción futura de bienes de consumo. Si, por ejemplo, se utiliza demasiada mano de obra para alargar el proceso y una cantidad demasiado pequeña para el consumo actual, obtendremos un desajuste de la estructura vertical de la producción. Y se puede demostrar que ciertas influencias monetarias, concretamente una expansión del crédito por parte de los bancos que reduce la tasa de interés por debajo de la tasa que prevalecería si solo las sumas que el público ahorra deliberadamente de sus ingresos actuales salieran al mercado de capitales, se puede demostrar que tal disminución artificial de la tasa de interés inducirá a los líderes empresariales a permitirse un alargamiento excesivo del proceso de producción, en otras palabras, en sobreinversiones. Como el acabado de un proceso productivo lleva un periodo de tiempo considerable, resulta demasiado tarde que estos procesos recién iniciados sean demasiado largos. Se produce inevitablemente una reacción, como veremos de inmediato, lo que eleva la tasa de interés nuevamente a su nivel natural o incluso más alto. Entonces, estas nuevas inversiones ya no son rentables y se hace imposible terminar las nuevas formas de producción rotondas. Tienen que abandonarse y los recursos productivos se devuelven a los métodos de producción más antiguos y más cortos. Este proceso de ajuste de la estructura vertical de la producción, que implica necesariamente la pérdida de grandes cantidades de capital fijo que se invierte en esos procesos más largos y que no se puede desplazar, tiene lugar durante el periodo de depresión y constituye la esencia de este. Desafortunadamente, es imposible discutir aquí todos los pasos de este proceso y compararlos con las fases correspondientes del ciclo económico del que son la imagen y la explicación. Espero que sea posible darles una idea clara de lo que sucede en nuestras sociedades capitalistas durante el ciclo económico por medio de una comparación con un evento correspondiente en una economía comunista. Lo que los rusos están haciendo ahora, o tratando de hacer, el plan quinquenal, no es más que un intento de aumentar con un esfuerzo desesperado la rotundidad de la producción y, por medio de esto, aumentar en el futuro la producción de bienes de consumo. En lugar de producir bienes de consumo con los métodos primitivos existentes, han reducido la producción con fines de consumo inmediato al mínimo indispensable. En lugar de zapatos y casas, producen centrales eléctricas, acerías. Intentan mejorar el sistema de transporte, en una palabra, construyen un aparato productivo que producirá bienes de consumo solo después de un periodo de tiempo considerable. Ahora, supongamos que se hace imposible llevar a cabo este ambicioso plan.
Supongamos que un gobierno llega a la conclusión de que la población no puede soportar la enorme tensión, o que una revolución amenaza con estallar, o que por un voto popular se decide cambiar la política. En cualquier caso, si se ven obligados a abandonar las formas de producción circulares recién iniciadas y a producir bienes de consumo lo más rápido posible, tendrán que detener la construcción de sus centrales eléctricas, acerías y fábricas de tractores, y en lugar de eso, tratar de producir apresuradamente implementos y herramientas simples para aumentar la producción de alimentos, zapatos y casas. Eso significaría una enorme pérdida de capital, hundido en esas obras ahora abandonadas. Ahora, lo que en una sociedad comunista se hace por decisión del Consejo Económico Supremo, en nuestra sociedad individualista es provocado por la acción colectiva pero independiente de los individuos y llevado a cabo por el mecanismo de precios. Si muchas personas, individuos o corporaciones, deciden ahorrar, restringir por algún tiempo su consumo, la demanda y la producción de bienes de consumo disminuyen, los recursos productivos se desplazan a las etapas superiores de la producción y el proceso de producción se alarga. Si nos basamos en el ahorro voluntario, podemos suponer que durante cada año se ahorrará aproximadamente la misma proporción de la renta nacional, aunque no siempre por las mismas personas. Entonces tenemos un flujo constante de ahorros y el ajuste de la producción no tiene lugar en términos de cambios reales de los recursos productivos invertidos, sino en términos de una desviación duradera del flujo de recursos productivos hacia otros canales. No hay ninguna razón por la que esto no deba continuar sin problemas y de forma continua. Las fluctuaciones violentas son introducidas por la influencia de los bancos en este proceso. El efecto de la decisión voluntaria del público de ahorrar, es decir, desviar los recursos productivos de la producción actual de bienes de consumo al alargamiento del proceso, también puede ser producido por el sistema bancario. Si los bancos crean crédito y lo ponen a disposición de ciertos empresarios que desean utilizarlo con fines productivos, se incrementa esa parte del flujo de dinero que se dirige a las etapas superiores de la producción. Se desviarán más recursos productivos de la producción actual de bienes de consumo al alargamiento del proceso que corresponde a la decisión voluntaria de los miembros de la comunidad económica. Esto es lo que los economistas llaman ahorro forzado. En primer lugar, todo va bien, pero muy pronto los precios comienzan a subir porque las empresas que han obtenido el dinero nuevo lo utilizan para ofertar factores de producción, mano de obra y capital de trabajo de aquellas empresas que se dedicaban a producir bienes de consumo. Los salarios y los precios suben y se impone una restricción del consumo a quienes no pueden aumentar sus ingresos monetarios. Sí, a través de la inversión previa de ahorros voluntarios, ya existe una tendencia a la caída del nivel de precios. El nuevo crédito, en lugar de resultar en un aumento absoluto de los precios, puede simplemente compensar la caída de los precios que de otro modo tendría lugar. Pero después de un tiempo, se produce una reacción que tiende a restaurar el antiguo arreglo que ha sido distorsionado por la inyección de dinero. El nuevo dinero se convierte en renta en manos de los factores que han sido contratados fuera de las etapas inferiores de la producción, y los receptores de este ingreso adicional probablemente se adherirán a su proporción habitual de ahorro y gasto, es decir, intentarán aumentar su consumo nuevamente. Si lo hacen, se restaurará la proporción anterior de los flujos de dinero dirigidos a la compra de bienes de consumo y de bienes de productores. Durante algún tiempo podría ser posible superar esta tendencia contraria y continuar la política de expansión, haciendo nuevas inyecciones de crédito, pero este intento conduciría a un aumento progresivo de los precios y debe abandonarse tarde o temprano. Entonces se restablecerá definitivamente la antigua proporción de demanda de bienes de consumo y de bienes de producción. La consecuencia es que las empresas en las etapas inferiores de la producción, que se habían visto obligadas a reducir un poco su producción porque se habían contratado factores, a su vez podrán extraer recursos productivos de las etapas superiores. Las nuevas formas de producción indirecta, que se han emprendido bajo el estímulo artificial de una expansión crediticia, o al menos una parte de ellas, se vuelven poco rentables. Se descontarán, y la crisis y la depresión tienen su comienzo. Podría ser de otra manera solo si los nuevos procesos ya estuvieran terminados cuando el dinero adicional se haya convertido en ingresos y salga al mercado para los bienes de los consumidores. En este caso, la demanda adicional encontraría una oferta adicional.
Al aumento del flujo de dinero correspondería un aumento del flujo de bienes. Sin embargo, esto es casi imposible porque, como ha demostrado el señor Robertson, el periodo de producción es mucho más largo que el periodo de circulación del dinero. El nuevo dinero está destinado a llegar al mercado de bienes de consumo mucho antes de que se completen los nuevos procesos y los bienes de salida estén listos para el consumo. Sección 5. Esta explicación de la depresión, de la que he podido indicar aquí solo el contorno desnudo, podría, por supuesto, elaborarse y se ha elaborado. Si esta interpretación de la crisis y si la ruptura de una gran parte de la estructura de producción es correcta, parece comparativamente fácil explicar los eventos posteriores en términos más familiares. Una avería inicial de este tipo debe tener repercusiones muy graves. En nuestra economía crediticia altamente complicada, donde cada parte del sistema está conectada con todas las demás, directa o indirectamente, por vínculos contractuales, cada perturbación, en un punto, se propaga de inmediato a otros. Si algunos bancos, esos centros neurálgicos donde se unen innumerables hilos de relaciones crediticias, se ven involucrados y se declaran en quiebra, seguramente vendrá una ola de pesimismo, como fenómeno secundario. Es probable que una deflación del crédito sea consecuencia de la desconfianza y el nerviosismo generales. Todas estas cosas sobre las que la doctrina monetaria tradicional basa toda su explicación harán que las cosas sean aún peores de lo que son, y es muy posible que la ola secundaria de depresión, que es inducida por el desajuste más fundamental, alcance una importancia abrumadora. Sin embargo, esto depende en gran medida de las circunstancias concretas del caso en cuestión, de las características peculiares de la organización de crédito, de factores psicológicos, y no necesita tener una proporción definida de la magnitud de la dislocación real de la estructura de producción. Este es el lugar para decir algunas palabras sobre una conexión indirecta entre el supuesto suministro insuficiente de oro y la depresión actual. Es indudablemente cierto que desde antes de la guerra, la cantidad de oro no ha aumentado tanto como el volumen de pagos. Mantener un nivel de precios, aproximadamente un 50% más alto que antes de la guerra, solo era posible mediante la construcción de una estructura de crédito comparativamente mucho más grande sobre las existencias de oro existentes. Una vez completado el proceso de inflación, esto no debería causar problemas en tiempos normales. En tiempos de crisis financiera aguda, cuando la confianza se desvanece y cuando aparecen las corridas y el pánico, sin embargo, dicho sistema se vuelve extremadamente peligroso. Si los medios de pago consisten principalmente en oro y billetes y certificados cubiertos de oro, no hay peligro de que de repente una gran parte del medio circulante pueda ser aniquilada. Sin embargo, un sistema mundial de pagos, que depende en gran medida del dinero de crédito, está sujeto a una rápida deflación si esta estructura de crédito aireada se agita y se aplasta una vez. Por ejemplo, la adopción de un estándar de intercambio de oro por parte de muchos países equivale a erigir una superestructura crediticia audaz sobre el stock de oro existente en el mundo. La estructura puede romperse fácilmente si estos países abandonan el patrón de intercambio de oro y vuelven a adoptar un patrón oro anticuado. Sin embargo, sería totalmente erróneo concluir de esto que tenemos que culpar a la mezquindad de la naturaleza, que la situación sería necesariamente muy diferente si por casualidad la producción de oro hubiera sido mucho mayor durante los últimos 20 años. Otros factores son responsables, principalmente la inflación durante y después de la guerra. Por medio de una política monetaria de este tipo, siempre es posible expulsar del país cualquier stock de oro, por grande que sea. Lo natural es entonces sustituir el patrón oro abandonado por un patrón de cambio de oro posterior, lo que significa, como ya he dicho, la erección de una estructura de crédito sobre el stock de oro existente. Por lo tanto, si la producción anual de oro hubiera sido mayor de lo que realmente era, la diferencia habría sido solo esta: la estructura de crédito también se habría agrandado, y habríamos comenzado el último auge desde un nivel de precios más alto. Si esta es una suposición correcta de lo que habría sucedido, y parece ser muy probable, las consecuencias económicas del último periodo de expansión del crédito, 1927 a 1929, y la deflación actual habrían sido exactamente las mismas. Es de vital importancia distinguir entre estas perturbaciones secundarias y accidentales adicionales y el desajuste real primario del proceso de producción. Si solo una ola de pesimismo y deflación absoluta causara el problema, debería ser posible deshacerse de él muy rápidamente.
Después de todo, una deflación, por muy fuerte que sea, y por cualquier circunstancia que haya sido posible y agravada, puede ser detenida por métodos inflacionarios drásticos en un periodo de tiempo comparativamente corto. Sin embargo, si una vez nos hemos dado cuenta de que en el fondo de estos fenómenos superficiales se encuentra una dislocación de gran alcance de los recursos productivos, debemos perder la confianza en todos los charlatanes económicos y monetarios que están dando vueltas en estos días predicando medidas inflacionarias que traerían un alivio casi instantáneo. Si aceptamos la proposición de que el aparato productivo está fuera de marcha, que son necesarios grandes cambios de trabajo y capital para restablecer el equilibrio, entonces no es enfáticamente cierto que el ciclo económico sea un fenómeno puramente monetario, como diría el Sr. Hartrey. Esto no es cierto, aunque las fuerzas monetarias han provocado todo el problema. Tal dislocación del capital físico real, a diferencia de los cambios puramente monetarios, en ningún caso puede curarse en muy poco tiempo. No niego que podemos y debemos combatir el fenómeno secundario, un pesimismo exagerado y una deflación injustificada. No puedo entrar en este asunto aquí. Solo quiero decir que no debemos esperar demasiado de un tratamiento más o menos sintomático y, por otro lado, debemos tener cuidado de no volver a producir esa desproporción artificial de los flujos de dinero dirigidos hacia los bienes de consumo y producción que condujo a la sobreinversión y produjo todo el problema. Lo peor que podríamos hacer es un fortalecimiento unilateral del poder adquisitivo del consumidor, porque fue precisamente este aumento desproporcionado de la demanda de bienes de consumo lo que precipitó la crisis. Una gran ventaja de esta explicación monetaria más refinada del ciclo económico sobre la tradicional es haber aclarado estos cambios reales no monetarios debidos a las fuerzas monetarias. Al hacerlo, ha cerrado la brecha entre la explicación monetaria y la no monetaria. Ha sacado los elementos de verdad contenidos en cada uno de ellos y los ha combinado en un sistema coherente. Se ocupa del hecho bien establecido de que cada periodo de auge se caracteriza por una extensión de las inversiones de capital fijo. Es principalmente la construcción de capital fijo y de los principales materiales utilizados para ello, el hierro y el acero, donde se producen los mayores cambios, la mayor expansión durante el auge y las contracciones más violentas en la depresión. Este hecho, que ha sido subrayado por todos los estudios descriptivos del ciclo económico, no ha sido utilizado por las explicaciones monetarias tradicionales, que se ejecutan en términos de cambios en el nivel de precios y observan dislocaciones reales de la estructura de producción si es que lo consideran un asunto accidental sin importancia. La explicación que he indicado no solo describe este hecho, al igual que la llamada explicación no monetaria del ciclo, sino que lo explica. Si se baja la tasa de interés, todo tipo de inversiones entran al alcance de la consideración práctica. Permítanme citar un ejemplo dado por el señor Keynes en una conferencia ante el Instituto de la Fundación Harris, el año pasado. Nadie cree que pagará por electrificar el sistema ferroviario de Gran Bretaña sobre la base de préstamos al 5%, a 3.5%. Sin embargo, es imposible discutir que valdrá la pena. Así debe ser con un sinfín de otros proyectos técnicos. Está claro que especialmente aquellas ramas de la industria se ven favorecidas por una reducción de la tasa de interés que emplean una gran cantidad de capital fijo, como por ejemplo ferrocarriles, centrales eléctricas, etc. En su cuenta de costos, los cambios en las tasas de interés juegan un papel importante, pero existe una tendencia general indiscutible a reemplazar la mano de obra por maquinaria si el capital se vuelve barato. Es decir, se utiliza más mano de obra y capital de trabajo para producir máquinas, ferrocarriles, centrales eléctricas, comparativamente menos para la producción actual de bienes de consumo. En el lenguaje técnico económico, la rotundidad de la producción aumenta. El punto crucial, y también el punto de desviación del análisis del señor Keynes, es comprender bien que inevitablemente debe producirse una reacción si esta expansión productiva no se financia con un ahorro voluntario real de individuos o corporaciones, sino con un crédito creado ad hoc. Y es prácticamente muy importante. El último auge debería habernos hecho comprender que un nivel estable de precios de las materias primas no es una salvaguardia suficiente contra un estímulo artificial de la expansión de la producción. En otras palabras,
que una inflación relativa del crédito en el sentido definido anteriormente del término inducirá los mismos contramovimientos que una inflación absoluta. Espero haber podido darles una idea tolerablemente clara de esta explicación monetaria mejorada del ciclo económico. Una vez más, debo pedirles que no tomen como una exposición completa lo que puede ser solo una breve indicación. Una discusión suficientemente detallada del caso solo podría emprenderse en un gran volumen. Por lo tanto, le ruego que suspenda su juicio final hasta que el caso se le haya presentado más plenamente. Me gustaría anticipar una sola objeción. Es cierto que esta teoría adolece de una seria desventaja. Es mucho más complicado que la explicación monetaria tradicional. Pero me atrevo a decir que esto no es culpa de esta teoría, sino de la malicia del objeto. Desafortunadamente, los hechos no siempre son tan simples como a muchas personas les gustaría tenerlos.